buenas tardes, compañeros. Somos un grupo de control tributario del profesor Camilo de la Universidad Renta. El tema que vamos a abarcar hoy es renta para personas jurídicas, con un enfoque hacia la auditoría. Nuestro grupo está conformado por Wilder Murillo, Mariana Fernández, Astrid Gómez. El trabajo que vamos a realizar es una auditoría de una declaración de renta de personas jurídicas. Vamos a hablar, vamos a tener en cuenta los aspectos más relevantes que vinieron con la reforma tributaria del año 2017. Y bueno, lo que vamos a hacer es como, iniciando vamos a dar una abrebocas de una inducción de las inhabilidades, generalidades, y luego vamos a dar un ejemplo de cómo sería la auditoría de una declaración de renta de una persona jurídica. Para el caso vamos a tomar una comercializadora de productos. Entonces mi compañera nos va a hablar. Bueno, el impuesto a la renta sabemos que es una contribución que se grava sobre los ingresos. Con la nueva reforma tributaria hubo unos cambios, en eso se eliminó el CRE, la tarifa del impuesto se destinó para cada año. En el 2017 era un 34%, para el 2018 un 33% y para el 2019 un 32%. También se incrementó la tarifa. Recordemos que esa tarifa CRE la habían implementado hace como 3-4 años. Que se grava sobre los ingresos y cada uno tiene un porcentaje dependiendo de la actividad de cada empresa. Y cuando se la inventaron nos habían bajado la tarifa de la renta, pero nos habían inventado el CRE. Por otro lado nos les habían subsidiado, por así decirlo, a las empresas con el aporte de salud y con los aportes que ellos hacían a la seguridad, al SENA y al ICBF. Fue un beneficio. Fue un beneficio, sí. Fue un beneficio que se le dio a las empresas, pero era en compensación con el 1% de que se incrementó, cuando se incrementó el CRE. O sea, hubo un incremento, no me acuerdo la verdad. El impuesto a la renta estaba en el 33% para y eso. Quedó en el 34%. No, quedó en el 25%. Quedó en el 25%, pero se inventaron el CRE, que era el 9%. Entre comillas, nos disminuyeron y nos aumentaron porque en realidad estábamos pagando el 34%. O sea, estábamos en 33%. Nos lo bajaron a 25%, pero nos subieron 9% por el CRE. Pero por otra parte, estaba el beneficio de que, bueno, ya no están obligadas las empresas a pagar SENA, el SENA, ICBF. Y bueno, y el aporte de salud por los empleados. Sí, claro. La caja de compensación. La caja de compensación. Sí se paga, pero que exagerada, pero depende si algunas ya, digamos, queda exonerada en la caja de compensación, pero algunas empresas sí las pagan, si ya perdieron el beneficio con la ley 14, cuando la ley que se creó para las empresas, la ley 1429. La ley 1429. Pues eso la ley 1429 era un tema que exoneraba a las empresas de declaración de renta. En el que incitaban, o sea, para crear más trabajo y empleo, era por eso esa ley Bueno, nos estamos extendiendo un poco, pero nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es nuestro tema y que es la auditoría de una declaración de renta. Entonces, vamos a hablar un poquito de las inhabilidades inicialmente que tienen las personas o digamos los revisores fiscales a la hora de elaborar o llevar a cabo una auditoría. Bueno, para hablar del concepto de inhabilidad, primero voy a explicar qué significa. Esto es una prohibición que señala por ley situaciones que vivió y que impiden a la persona a ejercer algunos cargos públicos. La Corte Suprema de Justicia señala que es aquella circunstancia negativa del individuo o defecto o impedimento para ejecutar su empleo, ya que le resta mérito por algunos impedimentos. En alguna de las inhabilidades, cuando un contador público hubiera actuado como funcionario del Estado o de sus funciones oficiales, hubiera propuesto, dictaminado o fallado determinado asunto. No podrá recomendar o asesorar personalmente a esta empresa porque está.
Si esta persona también ha ejecutado trabajo, entonces no puede hacer el papel de auditor externo porque pues por razones obvias no va a poder ejercer. Solo después de 6 meses, después de haber estado en esa empresa, ya puede ejercer este cargo. De pronto, si tiene algún vínculo o alguna familia con 4º grado de consanguinidad, no puede realizar esto porque pues está inhabilitado por esto. Sí, eso ahí tiene mucho que ver el código de la ética profesional. Digamos que no sería ético que... Según el código que hizo la IPAC. Sí, exacto. Que nosotros seamos primos y que tú me vengas a hacer revisoría fiscal a mi empresa, pues no sería como Revisoría ético. o auditoría. Auditoría. Entonces digamos que no es procedente. Tampoco se puede tener al cónyuge, al esposo, porque pues ahí no hay lazo de familiaridad sanguíneo, pero pues sí, obviamente. Hay lazos de pronto de amistad. Sí, de amistad y de otras cosas más. Que no vamos a hablar del tema ahorita. ¿Alguna otra cosa? De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, si un contador público es requerido para actuar como auditor externo, debe abstenerse de aceptar dicho cargo si tiene... Hay unas características muy específicas que debe tener un revisor fiscal, y es, por ejemplo, que tiene que tener, se me escapa la palabra ahorita, se me escapa el concepto, ¿cómo es que es? Tiene que ser litigante a la hora de hacer una auditoría en cualquier declaración, no es litigante, es, mejor dicho, tiene que actuar con ética y con... Imparcialidad. Exacto, sí, por ahí es la cosa. A lo que me refiero es que... Brian Torres, y a continuación los voy a dejar con mi compañero Wilder, que les va a hablar un poco sobre la auditoría a una renta de personas jurídicas. Mi compañero Wilder le va a hablar de una parte de la auditoría y luego yo lo voy a complementar. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a plasmar el paso a paso de los aspectos más relevantes de lo que sería una auditoría de una persona jurídica. Nos vamos a enfocar, como habíamos hablado anteriormente, en una empresa que sea comercializadora. Para el caso tenemos una empresa que se hace llamar Multiseguridad SAS. Esta empresa es comercializadora de productos y partes de electrónicos y de telecomunicaciones. Entonces vamos a auditar la declaración de renta de esta empresa del año 2015 y 2016. Lo vamos a realizar en 2 periodos. Vamos a realizar la auditoría en 2 periodos, pues porque hay que tener en cuenta unas diferencias y unos cambios que se evidencian en 2 periodos. Por ejemplo, el cambio patrimonial, la renta presuntiva. Entonces por eso vamos a hacer la comparación en 2 periodos. Entonces vamos a entrar en materia. Tenemos la declaración de renta de esta empresa, tenemos ya la declaración de renta original que esa empresa presentó en el 2015 y en el 2016. Entonces ya se las voy a plasmar para que ustedes lo observen. Bueno, esta es la declaración de renta de la empresa Multiseguridad SAS correspondiente al año 2015. Y esta es la declaración correspondiente al año 2016. Entonces vamos a iniciar con la auditoría. Una vez revisado todos los documentos solicitados, notamos algunas inconsistencias que se deben corregir o aclarar si es el caso. Vamos a analizar renglón por renglón, casilla por casilla, para mirar qué pudo haber pasado. En la primera casilla, en la número 30, en la número 31 y en la número 32 de la declaración del año 2015, que es la que estamos hablando, aparecen en blanco. Estas casillas
corresponden a gastos de nómina, gastos y costos de nómina y aportes de seguridad social y todo lo que tiene que ver con nómina. En primera instancia se podría decir que bueno, omitieron llenar esa parte y que podría estar mal. Pero también existe la posibilidad de que esa empresa sencillamente no tiene personal contratado directamente por la empresa. Entonces, cabe la posibilidad de que esté correctamente diligenciado. Entonces, nos dirigimos a los soportes contables, a los registros contables, a la contabilidad y verificamos. Si no hay ningún registro, si no hay ningún pago de seguridad social, entonces efectivamente no incurrieron en ese gasto. En la siguiente sección, que es la sección del patrimonio, bueno, esta está conformado por los activos y los pasivos. Aquí note que en la casilla de efectivo, en la casilla número 33, esta información se debe confrontar con los saldos en las cuentas bancarias, con el arqueo de caja, con certificados de inversiones que la empresa tenga en otras compañías. Todo eso para verificar el efectivo, como bien lo dice ahí, que tenga la empresa al 31 de diciembre del periodo. Para el caso únicamente tiene saldos en las cuentas bancarias, entonces no hay ningún certificado que haya tenido que colocar. Para la casilla 34, que se encuentra en blanco, debería ir el valor patrimonial de las acciones, si tuviera la empresa, en otras empresas. Si existiera, pero para el caso no las hay, entonces estaría bien. En la casilla número 35, en las cuentas por cobrar, hay que hacer una verificación de esa cartera. Hay que verificar si esa cartera está bien depurada, si se hicieron las provisiones adecuadas de acuerdo a las políticas contables y bajo la normatividad NIF. Normalmente se envía una circular de cartera a todos los clientes al final de un periodo para que estos confirmen la veracidad de la misma. Es como una manera de corroborar que esas cifras son correctas. En el caso de los inventarios, la casilla está en 0. Esto es curioso porque es una empresa comercializadora de productos y el hecho de que su saldo en inventarios esté en 0 es cuestionable. Cabe la posibilidad de que haya un manejo inadecuado y que puedan existir errores en este reporte. Hay que analizar al detalle el sistema de inventario que se manejó, el método de deterioro de los inventarios, si cumplieron con la normatividad NIF y revisar muy al detalle porque es muy extraño que esté en 0. Ahí puede haber un error, una omisión de información. Continuamos a otros activos. Otros activos, eso ya es otros, digamos, ahí se colocan activos que no quepan en las otras casillas. De estos activos, si los hubiera, aquí no los están reportando, si los hubiera deberían estar soportado con su documento que lo acredite. Luego vienen los pasivos. En los pasivos suele presentarse que exista pasivos inexistentes. Esto lo hacen las empresas para disminuir el patrimonio líquido. Entonces ese es el mismo ejercicio, verificar, ir a la contabilidad y verificar que todos esos pasivos estén debidamente soportados, que tengan su factura, que confirmar con los proveedores que efectivamente ese dinero se debe. Y hasta ahí hemos revisado la parte de patrimonio, la parte del patrimonio de la empresa. En la siguiente sección nos encontramos con los ingresos, los costos y las deducciones. Esto corresponde a todas las ventas que se hicieron en el año fiscal y todos los gastos y todos los costos en los que se incurrieron.
Entonces, en primera medida, para hacer la auditoría de los gastos, lo que tenemos que hacer es corroborar esta información con las declaraciones de impuestos, tanto de IVA como de ICA, como de retención en la fuente, que se presentaron, que se debieron presentar durante todo el año. En las declaraciones de IVA, lo que hacemos cada 2 meses o cada 4 meses, según corresponda, es vamos declarando ingresos y sobre esos ingresos vamos pagando un IVA. Esos ingresos que declaramos ahí nos tienen que coincidir con los que se declararon en la renta, al igual que los que se declararon en el impuesto de industria y comercio. Esto tiene que estar perfectamente igual. Estando esto correcto, pues ya no podemos, estando esto correcto, pues evidenciamos que los ingresos estarían bien. Si estuvieran mal, si se hubieran reportado menos o más, hay que incurrir en una corrección. Si hubiera una corrección, eso muy seguramente nos daría para un saldo a pagar mayor, lo que nos incurriría también en una sanción. Entonces esto es bien importante revisarlo muy bien al detalle. Estos ingresos se dividen en varias casillas. Está la casilla 42, que son los ingresos operacionales, y la casilla 43, que son los no operacionales. Estos son ingresos que son los que se obtienen fuera de la operación ordinaria de la empresa. También hay que relacionarlos acá. Después de esto vienen los costos. Los costos son todos los gastos que tienen relación directa con el ingreso de la empresa, que tienen causalidad con el ingreso. O sea, estos costos tienen que tener que ver directamente con la operación de la empresa. Por ejemplo, yo no puedo, si mi empresa es una comercializadora de productos electrónicos, yo no puedo por qué tener acá un gasto de una compra de ¿de qué ponemos el ejemplo? Yo no puedo tener aquí compras ¿de qué ponemos el ejemplo? Yo no puedo tener aquí gastos de obras de construcción o cosas que no tengan nada que ver con la operación ordinaria de la empresa. Entonces, estos costos y gastos deben tener directamente relación de causalidad con los ingresos. Los costos. Estos costos tienen que estar debidamente soportados. Hay que revisarlos al detalle, que se hayan hecho las retenciones en la fuente oportunamente y que se hayan consignado a la Dirección de Impuestos Nacionales para que los podamos descontar acá. Acá vemos que aquí, por ejemplo, los costos son altos. Aquí al parecer tendríamos que mirar al detalle esta cuenta. Tenemos que ir a la contabilidad y mirar realmente a qué corresponden esos costos y si están debidamente soportados con sus pagos de seguridad social, son facturas legalmente aceptadas, si se les hizo, vuelvo y repito, si se les hizo la retención de fuente adecuada. Si es así, se pueden deducir, digamos que pueden soportar lo que están diciendo acá. Si no fuera así, si no se hicieron los descuentos y no se pidieron los documentos soporte que soportan estos gastos, entonces incurriríamos acá en un desconocimiento de gastos, lo que nos aumenta el valor a pagar. Al aumentarnos el valor a pagar, pues nos genera una sanción, nos genera intereses, es delicado. De aquí en adelante seguimos con la sección del formulario que corresponde a la renta presuntiva, a los descuentos y a las deducciones, para lo cual mi compañero Brian Torres les va a hablar de las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de auditar estas casillas. Entonces los dejo con mi compañero.
Seguimos con ganancia ocasional, y una ganancia ocasional se consideran a los contribuyentes obligados a este impuesto los provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto jurídico. Bueno, para el caso notemos que la casilla del formulario se encuentra en 0. Entonces, revisando esto, pues lo verificamos con los registros contables y se evidencia que no hubo ningún ingreso por este concepto. Si hubiera, pues entonces aquí en esta casilla era donde se ingresa lo que ya la compañera mencionó, alguna ganancia, alguna venta de activo fijo, pero para el caso no existe. Y en este caso también se debe registrar como ganancia ocasional, como la compañera bien lo dijo, en el caso de las donaciones. Si recibimos alguna donación de mercancía de alguna empresa y tenemos que declarar en este caso la renta, en este caso sí debiera reportarse un valor en esa ganancia ocasional. Bueno, hasta aquí ya se determina el valor de la renta líquida versus la renta presuntiva. Entonces, como bien saben, pues eso se liquida con el valor que dé más alto. Pero entonces acá hay un error porque, como decía nuestro compañero Brian, que era lo que nos mencionaba, compañero. No, en este caso, viendo el formulario del 2016, no se registró la renta presuntiva. Entonces hay un error. Según lo que mi compañero explicó anteriormente, para calcular la renta líquida, renta líquida se obtiene después de tener una renta bruta y a esta misma hacerle las deducciones que se relacionan con actividades productoras de renta. Esta renta es gravable, por lo tanto se aplican las tarifas establecidas, menos cuando existan rentas exentas. Bueno, que para el caso, como bien saben, según la reforma tributaria quedamos en el 34% y ya se derogó el concepto de CRE. Ya tenemos el impuesto de renta líquida, procedemos con la auditoría de descuentos, anticipos y saldos a favor. Empecemos con la casilla 70. Notemos que se encuentra en 0, pero si existiera algún valor hay que tener unas consideraciones. Tenga en cuenta las limitaciones al monto y las condiciones a cada descuento tributario establecido en la ley. El impuesto de renta después de descuentos tributarios no puede ser inferior al 65% del impuesto calculado por el sistema de renta presuntiva sobre el patrimonio líquido antes de cualquier descuento. Muy importante, tenga en cuenta que los beneficios otorgados en el artículo 9, 10, 11, 13 de la Ley 14 del 29 del 2010 no podrán ser incluidos como costos o deducción en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. Y no sobre auditorio. Bueno, ya teniendo claro lo del descuento tributario, notamos que acá no había nada, entonces el impuesto neto de renta sigue igual. De ahí enseguida entonces vienen otros descuentos, otros impuestos, que es el impuesto de ganancia ocasional de la casilla 72 y un descuento por impuestos pagados en el exterior. En esa empresa pues es una microempresa acá en Colombia y pues no tiene gastos ni ingresos en el exterior. Y pues como nuestro compañero Brian hablaba de las ganancias ocasionales, para el caso no existieron. Tenemos ya el impuesto entonces, total impuesto a cargo, y aquí vienen otras deducciones. En la casilla 75, en el que dice anticipo de renta por el año gravable anterior, vemos que no había ningún anticipo, entonces no se coloca 0. Pero sí había un saldo a favor del año gravable anterior, y en el cual pues sí se diligencia y se coloca revisando la declaración de renta anterior del año anterior. Perfecto, entonces avanzamos a la casilla número 77, que habla de las autorretenciones.
Estas autorretenciones entraron en forma en el año 2017, o sea, para esta declaración del 2016 no aplica. Aplicaría para la retención, la declaración de renta de este año. Y en las otras retenciones acá entonces se coloca el valor el valor que nos retuvieron nuestros clientes. Acá hay que revisar. Sí, hay que revisar, digamos, para colocarnos las retenciones que nos aplicaban los clientes, hay que solicitar los certificados de retención para que concuerden y ahí sí poderlo diligenciar en el formulario. ¿Dónde ibas? Mira. Entonces, perfecto, gracias por el aporte, compañera. Entonces ya con eso tenemos el total de retenciones del año gravable. Y pues si no tenemos alguna otra deducción, para este caso la empresa lo tenía en cero, no tenía anticipo de renta, no tenía sobretasa, entonces se suma, se resta y nos queda un saldo a pagar de 203.000 pesos. Bueno, hemos finalizado con la auditoría de este impuesto pagado. Todo esto es basado en la información recolectada, todos los soportes debidamente revisados. Entonces, haciendo un recuento, hubieron bastantes errores. Recordemos que en el 2015 había algo como muy cuestionable con respecto a los inventarios. Lo que les explicaba anteriormente, mi compañero Brian también. Bueno, haciendo una conclusión de los hallazgos que se encontraron, podemos ver, pues, como anteriormente lo había dicho, en la renta presuntiva. En la renta presuntiva hay un gran error porque no se registró. Y pues también en el patrimonio líquido porque no se totalizó. Bueno, entonces ya una vez evidenciado todas estas cuestiones, el paso a seguir es reunirse con la gerencia, evaluar qué cosas se pueden corregir, si algunas representan alguna sanción o no. En la medida de lo posible, pues es mejor corregir. Si incurrimos en alguna sanción que nos acarree recursos monetarios, pues hay que hacerlo de inmediato. ¿Por qué? Porque después vienen los requerimientos de la DIAN y vienen los intereses y entre más tiempo, pues peor. Entonces, cuanto antes se procede con una reunión con la junta directiva y se toman las decisiones a las que haya lugar. Se hacen las correcciones que toquen hacer. Ya en este caso, como usted lo dice, compañero Wilder, hay que reunirse con la gerencia y tomar decisiones, verificar si efectivamente nos acarrea sanción. Y si en este caso acarrea sanción, hay que realizar los pagos inmediatamente. El plazo para presentar la declaración de renta inicia del 9 de agosto del 2018 y termina el 19 de octubre del 2018. Y las fechas de vencimiento se basa en los 2 últimos dígitos del NIF del declarante que consta en el certificado del registro del RUT, sin tener en consideración el dígito de verificación. Listo, entonces estas declaraciones deben estar acompañadas de los respectivos pagos. Si no lo están, pues entendemos que eso obviamente genera más intereses. Entonces hay que tener eso claro. Presente las fechas, sí. Bueno, pues ya se habló de los pagos, de las fechas un poco, pero pues hay que concluir pues de que ya encontramos los hallazgos y tenemos que pues sentarnos en toda la mesa de trabajo ya para tomar decisiones si hay que corregir y también si hay que pues acarrear los pagos. Sí, compañero. Ya finalizando entonces, bueno, de esto es básicamente, y pues solamente hablamos de los aspectos así como más relevantes de una auditoría de una declaración de renta, que para el caso era de una comercializadora. Bueno, ya notemos que los cambios según la reforma tributaria que para las personas jurídicas no fueron muchos en comparación con lo que como surgió con las personas naturales. Acá únicamente los cambios más relevantes fueron la suspensión del CREE, la derogación del impuesto del CREE, que pues se cambió por las autorretenciones que se presentan mensualmente en la declaración de renta.
Básicamente es el mismo impuesto, solo que con diferente nombre, en mi concepto. Entonces, sí hay algunas cositas diferentes que hay que tener en cuenta bajo las NIF. Y ya, entonces eso es todo, compañeros. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que haya sido de su agrado. Y que le haya quedado claro los conceptos que quisimos aportar. Perfecto, entonces muchas gracias a todos. Es todo.